Mi nombre es Lucía Mendoza, y hasta hace poco era chef en uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad. La historia que voy a contarles comenzó cuando conocí a Marcos Valverde, el hijo de una de las familias más adineradas del país. Todo empezó una noche lluviosa cuando Marcos entró en mi restaurante. No era el tipo de cliente al que estábamos acostumbrados, llevaba jeans y una camiseta simple, nada que sugiriera su verdadero estatus social. La mejor comida que he probado en mi vida, dijo después de terminar el menú de degustación que había preparado esa noche. Insistió en conocer al chef, y así nos conocimos. Lo que siguió fue como un cuento de hadas. Al principio, Marcos resultó ser diferente a cualquier persona rica que había conocido. Era humilde, genuino, y realmente apreciaba mi pasión por la cocina. Nos enamoramos rápidamente, y 6 meses después, me propuso matrimonio. Fue entonces cuando conocí a mi suegra, Beatriz Valverde de Montenegro. ¿Una chef?, dijo con desdén cuando Marcos me presentó. Querido, pensé que había superado tu fase de rebeldía. Beatriz era todo lo que Marcos no era: elitista, superficial y obsesionada con las apariencias. Para ella, el hecho de que su hijo se casara con alguien que trabajaba en una cocina era una vergüenza social imperdonable. Al menos, la escuché decir a sus amigas durante una de sus reuniones de té: trabaja en un restaurante elegante y no en algún local de comida rápida. Pero lo que Beatriz no sabía era que yo tenía mi propio secreto. Años antes de conocer a Marcos, había heredado una considerable suma de dinero de mi abuela. Ella había sido una inmigrante que trabajó toda su vida como cocinera, ahorrando cada centavo y haciendo inversiones inteligentes. Nunca le digas a nadie sobre este dinero, me había dicho en su lecho de muerte. Úsalo sabiamente, y deja que la gente te subestime. A veces, esa es tu mayor ventaja. Siguiendo su consejo, invertí el dinero discretamente en bienes raíces y en el mercado de valores. Mientras trabajaba como chef, construí silenciosamente un pequeño imperio. Nadie, ni siquiera Marcos, sabía sobre mi verdadera situación financiera. ¿Por qué sigues trabajando en la cocina?, me preguntaba Beatriz constantemente. Ahora eres una Valverde, deberías estar organizando eventos de caridad y asistiendo a reuniones sociales. Amo cocinar, respondía somplemente, lo cual solo la hacía poner los ojos en blanco. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Beatriz decidió organizar una cena de gala en su mansión para celebrar el aniversario de bodas número 30 con su esposo, el padre de Marcos. Por supuesto, contrataré al mejor chef de la ciudad, anunció durante una cena familiar. ¿Por qué no dejas que Lucía se encargue?, sugirió Marcos. Es una chef excepcional. Oh, querido, respondió Beatriz con una sonrisa condescendiente. Esto es una cena de gala, no una cena casual. Necesitamos algo especial. A pesar de su resistencia, Marcos insistió, y finalmente Beatriz cedió, aunque con una advertencia: si arruinas esta cena, nunca te lo perdonaré. Lo que no sabía era que yo había estado planeando algo durante meses. Había notado que su preciada mansión, el símbolo de su estatus social, estaba hipotecada hasta el techo. Los Valverde, a pesar de sus aires de grandeza, estaban al borde de la ruina financiera. A través de una de mis empresas de inversión, había comprado discretamente la hipoteca de la mansión. También había adquirido las propiedades circundantes. Beatriz, tan ocupada manteniendo las apariencias, no tenía idea de que su nuera, la chef, era ahora dueña de prácticamente todo el vecindario. La noche de la cena de gala llegó, y me aseguré de que cada detalle fuera perfecto. El menú que preparé era una fusión de alta cocina con toques de la cocina tradicional que mi abuela me había enseñado. Todo iba bien hasta que Beatriz probó el primer plato. ¿Qué es esto?, exclamó Beatriz, dejando caer su tenedor con un estrépito que hizo que todos los invitados se giraran hacia ella. ¿Te atreves a servir comida callejera en mi cena de gala? El plato en cuestión era una reinterpretación elegante de un plato tradicional que mi abuela solía preparar: vieiras doradas sobre una crema de maíz con trufa negra y hierbas frescas. Es una fusión de... comencé a explicar. Silencio, me interrumpió Beatriz, poniéndose de pie. ¿Crees que mis invitados vinieron a comer comida de pueblo? Esto es una vergüenza. Los 30 invitados, todos miembros de la alta sociedad, observaban la escena con una mezcla de incomodidad y fascinación. Marcos intentó intervenir. Mamá, el plato es exquisito. Si tan solo lo probaras. No, gritó Beatriz. Primero traes a esta cocinera a nuestra familia, y ahora permite que arruine la cena más importante del año. Fuera de mi casa. Beatriz, dije con calma, creo que deberías sentarte y escuchar lo que tengo que decir. ¿Escucharte? ¿A ti?, se burló. ¿Qué podrías decir que sea de interés para alguien en esta mesa? Saqué un sobre de mi delantal de chef y lo coloqué sobre la mesa. Por ejemplo,
Podría contarte sobre cómo tu banco ha estado intentando contactarte sobre los pagos atrasados de la hipoteca de esta mansión, o sobre cómo has estado vendiendo joyas familiares para mantener las apariencias. El rostro de Beatriz palideció. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? También podría mencionar que hace 3 meses, cuando la mansión estaba a punto de ser embargada, una empresa llamada Inversiones Culinarias compró la propiedad. ¿Qué tiene eso que ver conmigo?, preguntó Beatriz, pero su voz temblaba. Soy la dueña de Inversiones Culinarias, respondí, abriendo el sobre y extendiendo los documentos sobre la mesa, y por lo tanto, la actual propietaria de esta mansión. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los invitados miraban alternativamente entre Beatriz y yo, mientras Marcos sonreía discretamente. Esto es imposible, balbuceó Beatriz. Tú, eres una simple chef. Una chef que heredó una fortuna de su abuela inmigrante, corregí. Una mujer que, como yo, fue menospreciada por gente como tú. Ella me enseñó que la verdadera clase no está en el apellido o en la cuenta bancaria, sino en cómo tratas a los demás. ¿Tú lo sabías?, preguntó Beatriz a Marcos, quien asintió. Me lo contó hace un mes, respondió, y debo decir, mamá, que tu comportamiento esta noche solo ha confirmado que tomó la decisión correcta al mantenerlo en secreto. Beatriz se desplomó en su silla, toda su arrogancia evaporándose como vapor de una olla hirviendo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó en voz baja. ¿Echarnos? No, respondí, volviendo a la cocina y regresando con el siguiente plato. Voy a servir la cena, y después, vamos a tener una conversación muy necesaria sobre el futuro. El resto de la velada transcurrió en un silencio tenso, interrumpido solo por los murmullos de apreciación de los invitados mientras probaban cada plato. Para mi satisfacción, incluso vi a Beatriz probando discretamente la comida, sus ojos abriéndose con sorpresa ante cada bocado. Después de que los invitados se fueron, nos reunimos en el estudio, Beatriz, su esposo Alberto, Marcos y yo. La mansión no es lo único que está en problemas, ¿verdad?, pregunté gentilmente, sacando más documentos. Las empresas Valverde están al borde de la bancarrota. Alberto, quien había permanecido en silencio toda la noche, finalmente habló. ¿Cómo lo supiste? Porque mientras ustedes estaban ocupados manteniendo las apariencias, yo estaba investigando formas de salvar el legado de esta familia, no por Beatriz, sino por Marcos, y por los cientos de empleados que dependen de las empresas Valverde. ¿Salvarnos? Beatriz soltó una risa amarga. ¿La chef que arruinó mi cena va a salvarnos? La chef que preparó una cena que tus invitados están elogiando en sus redes sociales ahora mismo, corrigió Marcos, mostrándole su teléfono. La empresaria que ha estado comprando acciones de nuestras empresas para evitar una adquisición hostil. Los ojos de Beatriz se abrieron con sorpresa. ¿Tú has estado? Sí, confirmé. Tengo un plan de reestructuración completo para las empresas Valverde. Podemos salvarlas, pero requerirá cambios significativos. Empezando por ti, Beatriz. ¿Por mí? Tu obsesión por mantener las apariencias está drenando los recursos de la empresa. Las fiestas extravagantes, las membresías en clubes exclusivos, los viajes constantes. Todo eso tiene que parar. Para mi sorpresa, fue Alberto quien asintió primero. Tiene razón, Beatriz, no podemos seguir así. Las siguientes horas las pasamos discutiendo el plan en detalle. Gradualmente, vi cómo la máscara de Beatriz se agrietaba, revelando a la mujer asustada que se escondía detrás de toda esa arrogancia. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué nos ayudas después de cómo te he tratado? Porque a pesar de todo, somos familia, respondí. Y porque mi abuela me enseñó que el verdadero éxito no está en humillar a otros, sino en ayudarlos a levantarse. Los meses siguientes fueron de transformación. Implementamos el plan de reestructuración, y poco a poco, las empresas Valverde comenzaron a recuperarse. Beatriz, para sorpresa de todos, resultó ser una excelente administradora una vez que dejó de preocuparse por las apariencias. Un año después, organizamos otra cena de gala en la mansión. Esta vez, Beatriz estaba en la cocina conmigo, aprendiendo a preparar algunos de los platos de mi abuela. ¿Sabes?, dijo mientras picaba cebollas, algo que nunca pensé que vería. ¿Tu abuela estaría orgullosa de mí?, pregunté. De ambas, respondió con una sonrisa, por aprender que la verdadera clase no tiene nada que ver con el dinero o el apellido. Esa noche, mientras los invitados elogiaban nuestra comida, vi a la nueva Beatriz, más humilde, más auténtica, y mucho más feliz. Y yo, bueno, sigo siendo chef, pero ahora también dirijo las empresas Valverde junto con Marcos, demostrando que a veces, los mejores negocios se cocinan a fuego lento. Como solía decir mi abuela, en la cocina, como en la vida, no importa de dónde vienes, sino qué haces con los ingredientes que tienes.